Aquí descubrirás los secretos del dinero, los mitos de la riqueza y la verdad que nadie te contó sobre la economía. Esto no es solo un podcast, es el inicio de tu camino hacia la libertad financiera. Bienvenidos a Aullidos de Riqueza. Bienvenidos, lobeznos, a Aullidos de Riqueza, el podcast donde hablamos de inversiones, ahorro y un montón de temas financieros. Me estoy encantado de presentaros el primer capítulo temático / documental donde hablaremos de personajes, grandes situaciones y básicamente la historia financiera para que podáis entender un poquito cómo se ha transformado la economía, las finanzas a lo largo de la historia y saber por qué estamos en el punto que estamos. Así que, bienvenido, Pablo. Gracias, Udi. Hoy venimos a hablar, como no, de... Con el presento, ¿lo presentas su nombre? Ah, pues yo, hombre. Venga, vale, te voy a dejar hacer la introducción, anda, hombre. Hoy vamos como el primer capítulo temático, vamos a hablar del hombre que engañó a millonarios, estafó a muchas familias e incluso a realeza, presidentes, expresidentes y un montón de gente muy influenciable, llamado Bernie Madoff, el que se le llama el monstruo del Wall Street. Este sí que era un lobo de las finanzas, pero en este caso disfrazado de oveja, que nos salió bastante caro. Joder, tanto, al final lo acumuló también un trecho bastante fuerte, la verdad. Ahora cuando entremos más in situ, la gente entenderá por qué nos referimos a él. Así que bueno, empecemos si quieres hablando un poquito quién es él. Bueno, Bernie Madoff es una persona que, esta persona nació en 1938 en el barrio de Queens, en Nueva York, en el seno de una familia de clase media, de descendencia judía, y a partir de 1960, a la edad de 22 años, con los ahorros que había conseguido trabajando de socorrista, pues abrió su propia entidad legítima financiera para inversiones, contrataciones de valores, etcétera. En ese momento, pero entiendo que también empezó a trabajar para el padre de la que fue su esposa. Sí, pero eso, más que trabajar para el padre trabajó con él, que es diferente. Cuando abrió su firma... Eso fue después. Eso fue después, más adelante. Claro, obviamente, ya estaba prometido con su mujer, novia, mejor dicho. Claro, con el padre, pues, ya se quita dinero, ¿no? Pues aparte de eso que había tenido ahorrado, pues, el padre de su pareja, de su novia en ese momento, para ir a ese despacho. Entonces, lo que consistía básicamente, pues, o un broker más, una oficina más de firmas financieras. Compraba y vendía acciones a precio de mercado. ¿Qué pasa? Al principio, pues, yo vimos el documental, que por cierto está en Netflix, que lo puedes verlo. Claro, en este mundo de las finanzas, hay días que te puede ir bien, que no te puede ir tan bien, que ganas y que pierdes. Entonces, él, como era muy metódico y ya desde muy pequeño, la biografía aparece, lo dicen sus padres, que le encantaba mucho el mundo de las finanzas y estaba con la economía en sí, en su cabeza, pues para él se lo tomó muy personal. Entonces, se dio llegó cuenta... a estar obsesionado, ¿no?, con ese mundillo y básicamente tener éxito, como cualquier persona que al final trabaja en los ámbitos de Wall Street. Exacto. Y para conseguir ese éxito, lo vio de dos maneras. Si en este mundo o fracasas o eres un hombre mentiroso. Y al final optó por lo segundo. Exactly sure what I wanted to do in life other than be a success. I built my confidence up to a level where I sort of felt that, there was nothing that I couldn't attain. Mintió a sus clientes con algunas cifras. Cuenta que en ese momento pues no existía internet, no existían los teléfonos, por lo cual solamente te enterabas pues por noticias, por faxes, por otros medios más coloquiales o menos Tradicionales. Más tradicionales, vamos a decirlo así. Más analógico. Eso, más analógico. Y claro, para que lo enteras un poquito, hoy en día con nuestros móviles podemos acceder a cuánto está el precio, por ejemplo, de la luz o de una acción de X empresa en el momento uno, en pocos segundos. En esa época, claro, tú te enterabas de a cuánto estaba ese precio el día anterior. Es decir, tú veías esa información Por el periódico. Por un boletín que ellos hacían ellos y que tú podías llegar y te Radio, llegaba por fax. mejor. Bueno, te llegaba por un... no recuerdo cómo se llama el nombre, pero es como el fax, para que nos entendamos, pero en el mundo de las finanzas. Llegaba con un papel, no sé si era cuadriculado, bueno, luego ya entraremos más en... ¿verdad? Pero el caso es que utilizaba una herramienta pues más convencional, ¿no?
Entonces, claro, se aprovechaba pues con esa falta de tecnología o esa falta de precisión para engañar a los clientes y decir, no, pero si el precio estaba... O sea, como digo yo, pequeñas mentirijillas engaños. Claro, así fue creciendo, ¿vale? Esto así a rasgos generales, así fue creciendo su empresa, convirtiéndose al final en una de las firmas más importantes de Wall Street, hasta el punto de que fue pionero en las nuevas tecnologías en el comercio electrónico de las acciones, hasta el punto en que en los años 90 presidió el Nasdaq, que para que el que no lo sepa, es una de las bolsas más grandes del mundo, incluso actualmente también. Eso le creó mucho prestigio y mucho valor alrededor. Claro, y sobre todo también, claro, como funciona muchas veces en estas cosas, generar toda esa confianza, porque claro, si tienes una posición de autoridad, la gente te tiene más confianza para al final tragarse las mentiras que has contado. Exacto, y al final te cometes en la figura del el gurú de las finanzas. Y aquí ya entramos en éxito. Claro, paralelamente con este negocio legítimo que empezó con su primera firma, creó, por así decirlo, un fondo de inversión paralelo, pero solamente en el que accedía a ciertos clientes de forma exclusiva, para así generar esa pequeña exclusiva, ese valor extra, pero en el que realmente en el que la promesa era muy simple y atractiva, que a esa gente que captaba les prometían rentabilidades altas de entre el 10 y el 12% anuales, pasa lo que pasaba en el mercado. Claro, viene alguien así y dice, joder, prometen eso, haga lo que hagan, voy a tener esa rentabilidad, pues pasa que se metían pues más pasta. Esto lo que hacía realmente es que en lugar, lo que hacía con este movimiento es que paralelamente con ese tipo de gente, en vez de cogerse el dinero e invertirlo, lo guardaba en una cuenta corriente para utilizarlo luego en un pago futuro para los viejos. Es decir, entraba dinero nuevo para pagar a los viejos. Y así creó el famoso sistema Ponzi, más grande de la historia. Bueno, no lo creó él, pero lo utilizó para estafar. No, pero digo, creó el sistema Ponzi más grande actualmente de la historia. Obviamente había otros sistemas Ponzi a la historia, pero este, y el más actual, el último que tenemos más en conocimiento y el más dinero ha defraudado, que por cierto, el dato, si lo queréis decir, son unos 65.000 millones de dólares. Claro, y eso contando con que era del siglo pasado, que a cambio de la inflación de hoy a lo mejor es muchísimo más. Claro, tened en cuenta que 65.000 millones, para que os hagáis una idea de cuánto es eso, equivale al PIB nominal, por ejemplo, como Costa Rica, Serbia, Eslovenia, Uruguay, que diga. Es decir, un dinero tan importante que puede ser como casi un estado prácticamente, comprar un país. Hasta esa escala ha llegado este fraude. Entonces, claro, pero eso sí, vayamos primero. Está bien la introducción, pero vamos a ir paso por paso. Cómo se creó, porque eran dos empresas, una que era cara al público y el otro que funcionaba más a las sombras al final, para recaudar fondos para la otra empresa, aparte de lo que la otra empresa cara al público pudiese recaudar de inversores oficiales, ¿verdad? Sí, como tú has dicho, o sea, está el negocio legítimo, que es el que invertía, es el que daba cara al público, es el que todo el mundo conocía como su firma. Y luego está paralelamente a las sombras, que él creaba como una especie de grupo secreto, por así decirlo, para que, no sea tan conocido, o sea conocido, pero que no mucha gente tenga acceso a ese tipo de mundo. Claro, porque la empresa oficial cara al público se llamaba, si lo tengo por aquí guardado, Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Ya lo siento, es un nombre un poco largo, pero bueno. Ese es el primer negocio como empezó como la firma, y desde entonces se le conoce como esa firma. Lo que pasa es que luego el paralelo, como se conoce ahora mismo, no hay los mismos datos oficiales, pero sí que se sabe que ese tipo de fondo paralelo que lo tenía con ese tipo de gente eran, pues eso, varios, familias adineradas, familias de la realeza, millonarios también de Europa, de Oriente Medio, es decir, de todas las grandes fortunas que hay en el mundo, los captaba a través de ese fondo con ese negocio paralelo de la sombra, prometiéndoles, como he dicho antes, unas rentabilidades altísimas, pasa lo que pasa del mercado, esté bien o esté mala cosa, y a través de esa exclusividad, y encima, porque no podía entrar cualquiera, es decir, a lo mejor tú te enterabas de, oye, que si ya esta forma de negocio, a lo mejor a ti no te dejan entrar. ¿Qué? Para que así generabas más exclusividad, generaba más ganas, y bueno, las ganas de tener así la codicia. Claro, la codicia al final también es como
la parte psicológica, ¿no? De la oportunidad, que si pierdes la oportunidad no quieres perderla. Y incluso aunque tengas la oportunidad, nada te aseguraba de que pudieses conseguirlo. Por eso también se conseguían mucha exclusividad en esas aportaciones de sus inversores, que claro, que al final empezaron primero tanto con esos pequeños inversores, después crecieron los grandes empresarios, y ya después, cuando ya tenía un sobrenombre bastante grande, que decía Bernie Madoff, era como, ¿no? El gurú de las finanzas, el que te hacía maravillas. El gurú no era él. Pero sí es verdad que, claro, que llegó a tal sobrenombre que ya simplemente el nombre Bernie Madoff era sinónimo de rentabilidades, inversiones. Vamos, que básicamente haces dinero. Entonces, claro, si eso también llega a oídos de la gente que tiene mucha pasta, sea lo que tú has dicho, grandes inversores, realeza, aristócratas, y tanto no solo en Estados Unidos, sino en Europa y en el resto del mundo, porque llegó al resto del mundo, pues claro, ahí está donde tienes la receta perfecta para lo que pasó después, ¿verdad? Claro, como te has dicho tú, el prestigio que tenía Bernie, claro, era tan alto que nadie dudaba. Era Bernie, él sabía lo que hacía, él llevaba muchos años de este mundo, había conseguido hacer rico a mucha gente, claro, ¿quién iba a ponerlo en duda? Y aparte es que él fue tan listo que utilizó la clave del éxito en la psicología, y es que si limitas quién puede invertir, eso hace que se sienta más privilegiado a la gente que esté dentro, y por tanto hace un efecto llamada que para entrar es muy difícil, pero que si consigues entrar te asegurabas que ibas a ganar muchísimo dinero. Eso al final creaba un efecto, como digo yo, claro, rueda. Y aparte de todas las inversiones que pudiese hacer, eso, pequeños inversores o gente normal con sus respectivas familias, ahorros y demás. Claro. Porque claro, al final con toda el nombre y la reputación que tenía Bernie Madoff, claro, es que había muchas familias, tanto de alta como de baja sociedad, que metían todos sus ahorros de vida en su entidad. Hasta tal punto que es que había familias enteras, o sea, familias. Los padres, por ejemplo, la generación de una familia meten dinero, lo siguen metiendo porque siguen con las rentabilidades, los hijos de esa familia siguen metiendo dinero, los nietos siguen metiendo, con lo cual eso creaba un patrimonio familiar enorme, pero que estaba metido en una entidad que no hacía inversiones. Y eso al final se convertía en una bola de nieve que cada vez se hacía más grande, más grande, más grande. Y bueno, pues el sistema Ponzi tiene un límite. Claro, pero antes de seguir explicando esa parte, vamos a explicar lo que es un sistema Ponzi, porque no lo hemos explicado. Vale. Sistema Ponzi, sencillo. Es un esquema piramidal o estafa piramidal, como todos conocemos hoy en día. ¿Cuántas veces? El ejemplo sencillo. Tú te traes a 3 amigos, esos 3 amigos se traen a estos 3 amigos, tú cobras de esos 3 amigos, y luego tus amigos quieren cobrar, tienen que traer esos 3 amigos, que a su vez tienen que traer estos 3 amigos. Con lo cual, tienes una pirámide, en que cada vez se está haciendo cada vez más grande la base Claro, pero eso no es eso es más una estafa piramidal. Claro, pero para que lo entendamos, sistema Ponzi es un esquema piramidal, una estafa piramidal es una cosa. Una piramidal es exactamente igual como si fuera una pirámide. ¿Qué quiere decir? Básicamente, el sistema Ponzi es que tú metes dinero nuevo para pagarle a los antiguos. Eso es un sistema Ponzi. ¿Qué pasa? Que tienen que entrar más dinero nuevo que el viejo que se quiere retirar para seguir manteniéndose. Por eso tiene forma de pirámide, porque tiene que entrar dinero desde la base. O sea, tiene que entrar más dinero del que tienes que retirar para seguir manteniéndote. En el momento que más tarde vamos a explicar que deja de entrar dinero nuevo, y ahí tienes que sacar más dinero, te quiebra. Claro. Y ahí, por ejemplo, ahí me acuerdo que había un ejemplo bastante bueno para explicar esto, ¿no? Para la gente que no lo haya pillado bien. Hay un capítulo en 2 hombres y medio, no sé si te acordarás. ¿El de Charlie? Alan, fue Alan. Alan estaba con su empresa, ¿no? De quiropráctico, y está diciendo a su hermano a ver si le dejaba un dinero para marketing, para atraer más clientes y demás. Entonces, claro, digamos que le deja $10,000, ¿no? Para el marketing. Pues claro, de repente viene otra persona, creo que era entre su hermano Charlie, la madre y la ex esposa, ¿no? Que al final dice, ha conseguido beneficio. El marketing ha funcionado, con lo cual, digamos, ahora la madre mete 20.000 en vez de 10.000. Ya tiene 30.000. Y le devuelve a Charlie, en vez de 10, 15. Claro, ahí ya te quedas con 5.000 euros de beneficio, pero claro, en su momento tendrá que devolverle el dinero a la madre. Y te faltan 15.000 más los beneficios.
Entonces, claro, ahí es donde entraba después la otra persona que, si no me acuerdo mal, creo que era la ex esposa, que digamos, también ahora le mete otros 20.000. Pues claro, ya tienes para pagar a la madre, entonces lo que tú decías, después darle eso y dice, hostia, pues en vez de 10.000 le voy a dar 30. La otra, en vez de los 20 primeros que hizo la madre, voy a meterle 40 y después así. Y claro, y que básicamente Alan solo estaba viviendo el cuento, básicamente. Y esos márgenes que se le quedaban, pues era que se iba al cine, se compraba cosas y demás, y hacía como, sí, la empresa de quiropráctica está yendo genial. No paran de venir clientes. Era todo escaparate para lavar dinero. Bueno, no lavar dinero, sino para... En su caso no, en su caso más era para vivir el cuento, porque eso es de una manera tranquila y fácil de explicarlo. Porque claro, al final, extrapolar eso no solo a 3 personas, sino a millones, porque llegó a millones de personas esa escala Ponzi, claro, tanto ricos, aristócratas, realeza, como personas totalmente normales con sus problemas del día a día, al final llegó a millones de personas, con lo cual tenía muchísima más escala, y por esa misma escala después también tuvo que hacer muchos sistemas y muchas maneras para poder mantener la mentira / la estafa que funcionara. Claro, pues al final es como vimos también en el documental, el famoso, si no me acuerdo mal, creo que era el famoso piso 19. Sí, bueno, 19 o 17. 17 creo que era. El 19 era el público. El 19 era el legítimo y el 17 era el que nadie podía entrar. O sea, era exclusivo y aparte era como lo explicaban, ¿no? En la torre está la torre 19, que es cara al público, todos están ahí, se piensan que la empresa funciona de forma legítima y demás. Y después los trabajadores del piso 17 eran los que en realidad hacían las falsificaciones de los números de hemos hecho estas inversiones, estos movimientos en bolsa, tal que no sé qué, para llegar a esto. Pero claro, él tenía un sistema incluso entre sus propios trabajadores de que las personas del piso 19 no pueden ni hablar ni tener contacto con nadie del piso 17, con lo cual y viceversa. Entonces, claro, como no había esa comunicación, incluso entre ellos en su misma empresa no sabían que eso pasaba. El único que sabía era Bernie. Correcto. Justamente, como ya has comentado antes, en el piso 19 es donde estaba todo eso legítimo. Pero sin embargo, claro, siempre no lo explicaban luego, pero realmente los trabajadores que lo más tarde sí que claro, la gente que estaba trabajando en el piso 17 no se daban cuenta y a lo mejor como que huele un poco mal, como que lo que están haciendo no parece legítimo, no parece legal, a eso voy. Que lo más tarde documental se ve que los primeros en darse cuenta son unos informáticos. Ya estamos hablando del periodo de los años 2000. Eso era muchísimo después, porque claro, tú si te fijas el tipo de perfil de la persona que trabajaba en el piso 17, que era donde se hacía toda la parte ilegal, era gente no digamos mala, pero sí gente a lo mejor en situación que necesitaba el dinero. Mientras no me pillen, yo estoy bien. Y yo no hago preguntas, ¿verdad? Exacto. Entonces, claro, de ese modo, claro, si ya contratas a ese tipo de gente para ese tipo de trabajo, sabes que no van a hablar. De hecho, tanto entre los trabajadores como los clientes, de hecho me acuerdo. Claro, para los clientes que operaban mediante ese mecanismo, como hemos dicho antes, claro, tú le preguntabas a Bernie, ¿cómo lo hacías? Si preguntas cómo lo haces, como tal, te dicen, vale, vete, no quiero tu dinero. Claro, pero esa parte lo hacía cara a los clientes. ¿Por qué? Porque ya tenía esa reputación que había ganado con, todo el mundo está ganando, no sabemos cómo lo hace y demás. Pero sobre todo lo hace por ese tema. Como ya tiene la reputación, tiene el poder de poder decir a la gente, a mí no me cuestionas. Claro, y entonces de esa manera, si nadie te cuestiona, es muy fácil. Porque incluso te recuerdo, era la SEC, el organismo gubernamental que controlaba estas cosas en Wall Street, ¿no? Las finanzas, los movimientos y demás, sí. Que fueron, no sé si cuántos fueron, 3, 4, 5 veces. Fueron
Bueno, creo que me acuerdo que fueron dos. Uno de los años, al principio creo que de los años 2000, luego más tarde, 2006. No, pero durante el siglo XX también estuvieron viendo varias veces, ¿te acuerdas? Sí. Estuvieron viendo varias veces y después era tanto eso, ¿no? Como que preparaban documentos específicos para, mira, esto es así, no hay ninguna cosa rara, y ya después encima, pues claro, nunca se entraba al piso 17. Claro, a ver, ten en cuenta que Bernie era bastante listo en ese aspecto. Aquí, si te venían para hacer igual que vino una inspección o lo que sea, pues igual ellos inspección. En ese caso de la SEC, de la oficina, claro, iban al piso 19, y iban al 17 porque ahí no estaba registrado. Ellos tenían registrado que su sitio está en el 19, pues claro, iban al 19, veía que estaba todo bien, que estaba todo legítimo, los papeles en regla, mira que están los extractos, mira que están los beneficios, mira que están los números, está todo en orden, pues ya está. Claro, y cabe decir de que todas las veces, eso, yo diría que unas 4 o 5 veces que fueron, a lo largo de de décadas, pues o por varios avisos, o porque era una empresa grande y demás. Pero fueron realmente, o sea, ellos fueron realmente, o sea, no fueron avisados porque, o sea, sospecharon de Bernie, pero no porque tuvieron sospecha de que estaba haciendo el fraude realmente, sino porque sus números, tú veías sus números y siempre eran... Siempre ganaba. Siempre ganaba, y tú veías sus cuentas resultados y básicamente tú veías que era, o sea, gráficamente diagonal, cuando ningún fondo de inversión lo tiene así, o sea, tiene sus bajos, sus picos altos, es lo normal, pues él no, él era el único que tenía un crecimiento constante. Un crecimiento constante que parecía el gráfico que parecía en diagonal, totalmente clavado. Y claro, oye, aquí hay algo que no cuadra. O sea, matemáticamente es imposible que ganar dinero cuando todo el mundo está perdiendo dinero. Hombre, eso fue más tarde cuando más o menos le pillaron, pero claro, las primeras veces sí es verdad, pero claro, pero tú te acuerdas de que hubo una de las cabezas de la SEC que sí, incluso tenía relación con él. Y que incluso por muchos inspectores que fueran, también claro, como tenías en el bolsillo, por así decirlo, a la inspectora jefe, a la cabeza de la SEC, dices, oye, pues mira, yo voy a hacer eso porque es rutinario, pero sé que no voy a encontrar nada porque ¿cómo va Bernie Madoff a hacer algo ilegal? Claro, era Bernie, ya tenía una reputación, digo, ¿por qué va a echar todo por la gana, no? Eso es así como también han llegado a esa conclusión. Entonces, claro, pues al final en esos aspectos, pues claro, esa escala Ponzi llegó a tal punto, claro, que es eso, que a lo largo de los años va acumulando, pero es que claro, 60.000 millones de... Al final, cuando le pillaron, es decir, al final se vio que eran 65 millones, pero claro, si nos ponemos aquí en la gráfica, que claro, no empezó, o sea, empezó pues con poco a poco, pero claro, date cuenta que cada vez había más capital, cada más gente le había que pagar, con lo cual tenías que coger a gente nueva. Entonces, que los temas para atraer dinero, hablaba con gente, por así decirlo, poderosa o influyente, para decir, tráeme a gente, tú vas a ganar dinero. También vas a ganar, o mejor dicho, tú también vas a ganar dinero. ¿Te gusta? Te pongo un ejemplo. Pones X dinero a mí, en 10 años te vuelvo con tantos intereses. Pasan los 10 años, te pago, ostras, que bien ha funcionado. Pues toma, te voy a dar más dinero todavía y voy a traer amigos míos que quieren ganar dinero. Y así haces la rueda, como decimos nosotros. Esto es lo que hacía que al final, pues, incrementase ese número a los 65 millones que hemos hablado. Claro, y aparte ya contando también con, por ejemplo, ¿no? Durante todos estos años, con el tema de la familia, yo me acuerdo que también incluso los hijos también estaban trabajando en la empresa. Pero ahí ya también había esas pequeñas pinceladas de sospecha, porque claro, los hijos también estaban, como decirte, de la mano derecha e izquierda de Bernie. Aparte de los trabajadores concretos que sabían todo, no decían nada y seguían con la estafa. Pero, por ejemplo, me hacía mucha gracia la posición de los hijos, porque claro, estaban también en el piso 19 como brazo derecho e izquierdo de Bernie, pero ni siquiera ellos tenían acceso al piso 17. Claro, incluso Bernie, bueno, habló con varias veces con sus hijos explicándole que no, que ese sitio... No, pero no llegaba solo a hablar, sino que discutía o cortaba la conversación de raíz porque decía, no vais a entrar ahí nunca. O sea, realmente los hijos nunca supieron esto hasta que explotó. Por supuesto. Y ya sí que es, bueno. Y uno de los personajes, por ejemplo, a mí que también me pareció interesante fue el cabeza del piso 17. Era un italoamericano, si no me acuerdo mal, y encima ese tío pues ya tenía experiencias con no
no criminales como tal, pero sí de los bajos mundos, y era una persona que sí o sí iba a hacer esto, y tenía la psicología sobre todo para hacer eso, porque era como hablamos, todo el mundo de la oficina 17 sabía lo que estaba pasando ahí, y nadie decía nada, porque decía, ¿qué? ¿No? Al igual de que, porque esto al final me hizo gracia, porque también el documental lo pone. Muchas de las personas que eran inversores y grandes inversores que aportaron grandes capitales a la entidad de Bernie Madoff ya tenían sus sospechas sobre que esto se trataba de una escala Ponzi. Pero esto es lo típico de yo no me entero, y como no me entero sigo ganando pasta. Y encima no les pagaban poco precisamente, que yo creo que también eso influyó bastante. Uy, aquí claro, huele a gordo, pero si me pagan bien. Claro, pero eso es lo gracioso. No era un trato solo hablado, no había ningún tipo, en muchos de ellos no había un trato, hemos hablado de esto y nosotros vamos a seguir haciendo como que no sabemos nada. Había gente que sabía, por números, por lógica, por demás, que era una escala Ponzi. Pero lo gracioso es que es lo que dices tú, la codicia, decir, voy a ganar más, sé que es una estafa y a la larga se sabe que jodieron a millones de personas, pero yo no sabía nada. Incluso también, como dices tú, esto me recuerda un poquito como el elefante en la habitación. Todo el mundo lo ve, pero nadie dice nada, porque, claro, van a dejar tirado... Claro, imagínate, esa gente tiene sus familias, tiene sus casas, tiene su día a día. Van a tirar todo al traste por esto. No de consecuencias, no de tal. Claro, a ver, te estamos hablando de otros tiempos. Ya han pasado hace ya más de... Yo creo que 20 años ya casi, ¿no? Sí, algo así. Aproximadamente. Pero sí, el caso, que al fin y al cabo esto es como he dicho antes, ante la habitación. Todo el mundo lo veía, pero nadie decía nada, todo el mundo se callaba para que nadie salía perjudicado. Y a lo mejor con mucho lo sabías, pero claro, no ha sido hasta... Y aparte me acuerdo bien, perdona que te interrumpa, pero otro de los detalles que también eran de esos típicos sospechosos, pero que nadie se lo preguntaba porque no les convenía, era lo que tú habías dicho del papel. Sí. Porque claro, tenían, si no me acuerdo mal, una impresora creo que de los 50, 60, que claro, que imprimía de cierta manera, el papel se sabía cuál era, porque era típico que tiene como agujeros a los lados, claro. Se arranca sin más, pero era un tipo específico de papel. Entonces, claro, lo gracioso era que en esas investigaciones de la SEC, diferentes investigaciones que hicieron, o mismamente clientes o demás, ¿no? Que pedían, oye, déjame ver el historial de inversiones que has hecho. De mis ganancias, sí. Claro, y le das ese papel que a lo mejor te digo, estamos en los años 80, 90 y me estás dando un papel que se usaba en los años 60. Eso es raro. Pero claro, esto es como todo. Y total, estoy ganando, ¿para qué me voy a preguntar? ¿Para qué voy a preocupar? Claro. ¿Para qué voy a preguntar nada? Porque si pregunto algo sabiendo encima, como has dicho tú, esa actitud de Bernie de no me cuestiones. Si no me cuestiones, si me cuestionas, fuera. No te quiero. Toma tu dinero y vete, no vuelvas más. Así es como él actuaba y como tú has dicho. Realmente, bueno, investigué un poquito en ese momento, no me sabemos exactamente el nombre, pero como tú has dicho, anteriormente se comunicaba todo por fax. En los años 60 pues era un tipo de papel específico, en los años 90 pues cambiaron el formato, ya era más el fax como conocemos nosotros hoy en día a día. Pero claro, ellos en el piso 17, que es donde marcaba todo de las sombras, utilizaban ese tipo de tecnología o ese tipo de papel más arcaico, digámoslo así, en su tiempo, precisamente para falsear esos resultados, para falsear esos estatus, para que la gente que venía preocupada, asustada, lo que sea, oye Bernie, por ejemplo, cuando empezó ya a sonar los casos de que su firma presentaba a lo mejor sospechas de que a lo mejor era un posible fraude, porque estábamos investigando de que, jolín, ¿cómo puede ser que su firma sea el único que dé beneficios cuando todo el mundo está cayendo? Por ejemplo, cuando ocurrió que fue la primera vez que investigaron, con la crisis de los .com en los años 2000, todas las grandes empresas tecnológicas, incluyendo el Nasdaq, que él presidía, perdían dinero, y él era el único que ganaba. Por lo cual ahí dijeron, uy, aquí hay algo raro. Investigar. Bueno, una vez cuantas veces que pasaba algo raro y digo, no, es que es Bernie Madoff, es que claro. ¿Cómo nos vamos a Coño. Cuidado, por Dios. Joder.
Bernie. No, pero como tú decías. No, pero la diferencia es que en este caso había cambiado un poco. Habían empezado las nuevas tecnologías, el periodismo había cambiado y a partir de los años 2000, con la crisis.com, cuando se investigó todo lo que había mencionado anteriormente, hubo una periodista que dijo, bueno, vamos a investigar esto, vamos a preguntar tal, y claro, aunque no tenga pruebas, aunque sea solamente un artículo periodístico financiero, claro, ese artículo puso en duda o marcó la duda de, oye, ¿qué hay detrás realmente de todo esto? O para que la gente que lo lea en los periódicos se haga pensar de, oye, ¿qué hay realmente detrás de esto? Oye, y ahí fue no, cuando... yo creo que la pregunta directamente es, oye, a lo mejor hay algo raro aquí. Claro, y ahí fue cuando ya empezaron a haber algunos grandes inversores que asistían personalmente a su edificio, a su oficina, a decir, oye, Bernie, he leído esto, por favor, quiero estar tranquilo, enséñame los resultados. Y se los enseñaba. Y se los enseñaba. Claro, Pero... se bajaba al piso 17, sacaba los estatus con ese papel viejo, porque desde ahí sí que se podía manipular, ¿vale? Y a partir de ahí te enseñaban con ese papel los resultados. Mira, aquí tienes los resultados, claro, todo falseado, todo pues espachurado, arrugado, para que se pensaban que no era recién impreso, sino que ya lo tenían ellos archivado. de hace años. Claro. Igual que el blanqueo de dinero, pues igual con el blanqueo de papel, básicamente, pero con los documentos. Funciona exactamente igual. Entonces, en vez de hacerlo. En vez de ejercerlo. Claro, pero al final es que me hace gracia porque fueron tanto inversores como las veces que fueron a la SEC, y eso hay que explicar. En el piso 17, sobre todo lo que pasaba era esa falsificación de datos, creación de documentos falsos, ¿no? De inversión metiendo, inversión sacando o manteniendo. Y el doble fondo. Y además, y el doble fondo también. Eso, de cajoneras, de cajas, de un montonazo de folios, papeles, pero decirte, imagínate, claro, de las torres Kio, ¿no? De Madrid, las torres invertidas, inclinadas de Madrid, todo un piso. Imagínate que un piso de esas oficinas totalmente lleno de cajas de folios de supuestos movimientos de inversión, todo para decir, oye, esto ha pasado. Y claro, lo que a mí me hace gracia es que, claro, si comparas los movimientos de esas épocas con esas supuestas fechas que ha puesto las hojas, dices, hombre, y si justo en esa fecha, digamos, aunque haya un movimiento que no cuadre, de tal día, tal fecha se metió y tal día y tal fecha se sacó, y no cuadre con el movimiento del mercado, que dices, aquí hay algo raro. Entonces, lo que te digo, tanto en el tema de los inversores, como en el tema de la SEC, como el tema de otra gente que lo investigó, le dio documentos y demás, lo que no entiendo es que tan perfecto lo hicieron como que para ni siquiera tener un error de un solo movimiento. Es que hasta eso estaba pensado. Cuando él entró en lo que es en el mercado electrónico de las acciones, con el Nasdaq en los 90, ahí empezó, que era la era del internet, la nueva era de comunicación básicamente. Claro, ahí se aprovechó con la nueva era informática para crear su propio software, precisamente para blanquear esos documentos, para manipular esos estatus bancarios, para que cuando entra dinero, sale tal dinero, de tal fecha, manejaran ellos, y así no había ningún problema. Es decir, creó su propio software. De hecho, cuando contrató a dos informáticos, a dos programadores para que lo hicieran, no fue hasta varios años más tarde, cuando pocos años antes de que ya le pillaran, en 2006 o así, que fue cuando se dieron cuenta de, oye, lo que estamos haciendo no parece muy legal, vamos a hablar con Bernie, oye, hemos visto esto, no nos sentimos muy seguros, no sé si dijeron que al final dijeron, oye, queremos más dinero, queremos más salarial, esto me parece grave, si nos pillan se nos cae el pelo, tenemos familia, tenemos hijos, oye, básicamente hacer un poco de rogar, por así decirlo. Claro, al final fue una mezcla de varias cosas, de ya las sospechas que se venían cociendo desde hace un montón de años, esas investigaciones constantes de la SEC, aunque la cabeza también estuviese no implicada, pero era uno del círculo de Madoff, que dices, oye, has sido el presidente de Nasdaq, eres la cabeza de esta empresa que siempre está dando beneficios, te llevas con la realeza europea, te llevas con los grandes inversores de Estados Unidos, ¿cómo voy a desconfiar, básicamente? Entonces, claro, fue una mezcla entre la periodista que comentamos antes, que sacó ese artículo que empezó a mover las aguas y las ideas de la gente de, oye, a lo mejor está pasando algo. Pasó eso, lo de los informáticos. Al final también estaban viendo de que no estaban haciendo algo muy legal,
o tenía sospechas, no estaban concretas, totalmente seguros de... Y hasta que no visitó la SEC al piso de arriba el 19 es cuando se percataron diciendo, uy, aquí ya hay gato encerrado, vamos a mirar. Y cuando descubrieron, cuando ellos, los informáticos, vieron de que, oye, que estaban falsificando estatus bancarios y documentos, ahí ya fueron a hablar con ellos y dijeron, oye, sabemos esto. No, pero los informáticos ya estaban en el piso 17. Sí, pero prefiero, ellos, claro, su trabajo era, pues eso, programar. Pero cuando vieron que estaban utilizando su software para lo que estaban usando, ahí ya dijeron, ¿qué está pasando? Y claro, eso fue la cosa. Primero hablaron, obviamente, con su encargada, cosa que también le daba igual porque obviamente estaba en el ajo. El italiano con el este... italoamericano, ¿no? El cabeza del piso. Y cuando ya vieron de que, vamos, reacciones violentas del tío, amenazas también, o sea, creo que no llegó a la parte física, pero sí las amenazas de gritar, de tal. Y ya después intentaron hablar con Bernie, que vamos, el mismo resultado, básicamente. Sí, al final se resolvió, yo creo que, si no me equivoco, pues eso. Antes les aumentó el sueldo, les pagó más y se callaron. Claro, y por eso, bueno, eso lo dejaremos para más adelante porque es cuando ya le pillan. Pero vamos, que llegó a esos puntos y claro, ahí empezó ya el ciernes, lo que después pasó en 2008, cuando ya empezaron, pues como hablamos en algún otro capítulo, todo el tema de hipotecario, ¿no? De AIG, de Lehman Brothers y demás. Claro, Bernie no se quedó atrás en ese caso. O sea, lo gracioso es que, claro, no le pillaron porque le pilló la SEC, o le pilló a un cliente, o le pilló a un periodista, no. O sea, fue pillado realmente porque el sistema el sistema financiero quebró y ahí fue arrestado por él. Antes de que explotara el sistema, estuvo el matemático, ¿te acuerdas? El matemático. No me acuerdo si, creo que fue en un periódico, que había alguien trabajando que era un experto matemático. Ah, sí, de algoritmos, sí. Y que ese fue que, claro, hizo cálculos y cálculos y cálculos. Y si te acuerdas, le mandó un email, correo electrónico, una carta a la SEC. ¿Cuánto eran? 9, 10 puntos de cálculos, demás, que no sé qué, y todas las razones para decir, oye, aquí de verdad está pasando algo. O sea, tenéis que investigarlo porque estos son cálculos que están revisados y recontrarrevisados, que esto no es posible que esto esté pasando. He had very few down months. Only 4% of the months were down months. Clearly impossible. You would suspect cheating immediately. Maybe he was just good. No one's that good. Fueron varias ocasiones además y no encontraron nada y aún así. Claro, y no encontraron nada, y decían, tenéis que buscar esto. Mira, los cálculos no dan, porque esto y eso. O sea, es que le dio, básicamente, la carta ganadora para poder pillarles. Y es que fueron dos veces, creo que fue. La sexy. Fueron 2 veces que después incluso del matemático insistiendo varias veces, no encontraron nada, o por incompetencia o por cualquier otra razón. O porque, obviamente, Madoff pues también dando los documentos falsos. Claro, porque Bernie Madoff no era solo, o sea, con respecto a la SEC, de las veces que fueron a investigarlo no fue solo por la reputación, sino por ese no me cuestiones, ¿qué tal? Esa actitud. Ellos obviamente no le iban a decir eso, pero la actitud de me estás insultando a mí, a mi marca, a mi familia y demás, y que no sé qué. Entonces, claro, utilizaba esa táctica psicológica. El ofendidito. Básicamente. Usaba la táctica del ofendidito para básicamente que la SEC, porque tú te acuerdas cuando había veces de las investigaciones, los papeles que sí quiero que veas, sí, ahí estoy majo, ahí hablamos, míralo, que no sé qué. Y los papeles que también estaban preparados, pero que no le interesaban que lo viera, pásalo rápido, ahí se ponía más irritable, ¿sabes? Al final por esa parte también se decía que era un poco sociópata, psicópata, ¿no? En el aspecto de... Claro, pero me hace gracia porque al final cuando acabamos de ver todo el documental, era como, no es una mala persona, pero como que todo ese impulso psicológico, razones psicológicas, fue por esa base que hablamos al principio de este capítulo de o mientes o fracasas. Exacto. No hay más. Y porque, como tal, una mala persona no era. Porque empezó todo porque quería tener éxito y demás. Pero eso fue como la típica situación de que quieres conseguir algo. Se te va de las manos. Y pues ya que estás, pues sigues y sigues hasta que... No, incluso sus empleados también era bueno con ellos. De hecho, en el mismo documental aparece que las entrevistas a sus mismos empleados
que era, bueno, gente que tenía sus días y demás, pero por lo general era un buen jefe, y trataba bien a sus empleados, les pagaba las vacaciones, la boda, les invitaba, en fin. Las comisiones. Les pagaba unas buenas comisiones, en fin, era bastante bueno con sus empleados, con sus días buenos, sus días grises y demás, pero por lo general era buen empleado. Entonces, claro. Buen jefe. Buen jefe. Ya buena persona y demás. Pero eso también con puntualizaciones, porque los días que, por lo que sea, esas investigaciones, lo de los inversores y demás, seguía siendo buen jefe, pero tenía sus momentos de no quieres hablar con Bernie en este momento. Eso es. Momentos en que tú dices, vale, aquí ya no es Bernie, aquí es un sociópata, no vamos a tocar las narices, vamos a dejarle en paz. No un sociópata, pero es en plan, hoy no hables con él. Pues como yo cuando me levanto por las mañanas, que no creo que me dejan la palabra. Sí, con lo del café, que ya me acuerdo. Yo sin tres cafés no soy persona. Pero bueno, y ya si quieres ya terminamos ya con el... No, pero vayamos a entonces la cosa. Entonces fue eso. Al momento de descubrir todo fue una mezcla de ya la situación, los números, la periodista que empezó a sembrar la duda, el matemático... Y ya que fue la guinda del pastel, la famosa crisis del 2008. Exacto. La mayor crisis financiera que hemos tenido en el siglo XX, bueno, en la historia reciente, que también arrastró a la misma firma. ¿Por qué? Porque, bueno, en una crisis todo el mundo quiere retirar su dinero para hacer frente a los gastos, a todo lo que está pasando. ¿Y qué pasó? Que en su caso no fue menos. Fue cazado, fue pillado básicamente porque todo el mundo quería retirar su dinero y no entraba dinero en caja. Por lo cual, prácticamente es que se quedó sin dinero. No había caja para que respaldar, para pagar, con lo cual no le quedó otra que reconocer que, bueno, pues que yo ya no había dinero. Y ahí se destapó toda la trama. Hasta el punto de que, claro, cuando ya se destapó todo esto y Bernie vio que no tenía otra opción, intentó, claro, no podía pagar a sus clientes. Dice, bueno, estoy acabado, pero por lo menos con el dinero que me queda voy a pagar a mis empleados. Claro, pero esto es como todo. Hubo un proceso. Porque claro, hasta antes del 2008 que explotó todo, claro, eran los años 20 del siglo XXI. Abundancia, dinero, fiesta. Sí, yo también monto fiestas. O sea, no tan extravagantes como el lobo de Wall Street. Referencia a nuestro pequeño Aura Lobo. Pero sí que también montaba alguna que otra fiesta y demás. Pero sobre todo también era el tema de comentar las cosas bien. Esto fue gradualmente. Claro, porque de primeras, cuando empezó a ver eso, gente retirando, primero tiraba de su reputación y de su forma psicópata y sociópata de hacer las cosas, de sí, tú vete, pero aquí no vas a volver. O sea, es esa parte de exclusividad y de la reputación que tenía para, oye, no te vas a ir. De hecho, había algunas veces que cuando hablaba con la gente que se quería ir, de hecho conseguía más pasta. Era efecto psicológico al fin y al cabo lo que utilizaba para que se quedase el dinero, incluso como un poquito como la película de Wall Street. Ha pasado X tiempo, esa persona que llevase la pasta no se lo lleve, y si se lo quiere llevar, que no vuelva a pasar. El dinero se tiene que quedarse ahí para seguir generando más beneficio. Si tú quieres llevarte, vale, tú te puedes llevarte tu dinero, pero no vuelvas a pero que en el caso de Jordan Belfort sí que era para hacer inversiones, pero eran un poco fraudulentas. Pero que en el caso de Bernie Madoff era una escala Ponzi. Es que después cuando se descubrió de que nunca hubo ni un solo movimiento en bolsa, ni uno. Pero bueno, a lo que vamos, eso es un momento. La cosa es que eso fue poco a poco. Porque claro, de toda... Cuando empezó a gente a retirar pasta, claro, hacía ese método para retener el dinero, o incluso en algún momento conseguir un poquito más, pero también tiraba de sus contactos de confianza. Claro. Aristócratas, realeza europea, otros grandes empresarios. Grandes fondos también tenía. Grandes fondos. Todo eso era como, oye, mete más pasta. Oye, necesito este favor. Oye, tal. Claro, en muchos casos, como era Bernie, nuestro querido Bernie, pues claro, lo hacían. Había otros casos que no, otros casos que sí y demás. Pero claro, llegó a un punto que ya fue desesperado porque claro, ya se acercaba
eso, ¿no? La crisis del 2008, cuando ya explotó todo el sector inmobiliario, con lo cual eso llevó a todo el resto de sectores. El sistema financiero como tal, hasta el punto que es que hasta los grandes peces gordos también recogían su dinero porque afectó a toda la capa de la sociedad. Claro. Y todas las empresas que quebraron, claro, que hacían las cosas legalmente, supuestamente, pero claro, o sea, a partir de incluso ya se empezaron a ver las cosas más, los principios en 2007. Después, obviamente, todo en 2008, pero ya se veían esas imágenes de cuántos brokers de Wall Street recogiendo sus cosas en las típicas cajas de oficina porque las han despedido porque no pueden, ni por una ni por otra, porque todo el mundo sacando su dinero y demás. Pero claro, ahí está la cosa. A diferencia del resto de entidades que podían sacar su algo de dinero porque habían perdido, pero algo de dinero. Claro, con Bernie no podían sacar nada, porque no había ese dinero. Era un simple mecanismo de entrada y salida de dinero, no había dinero como tal. Y solo había una parte de comisión que se llevaban ellos para poder vivir, pagar sus empleados, demás, que no sé qué. Pero claro, esa es la cosa, que hubo gente que sí ganó, porque esa misma gente que dijimos por lógica, no porque hubiesen hablado, por lógica, dijeron, esto es una escala Ponzi. Vaya, saca. ¿Sabes quién se dio cuenta justo antes de que explotó todo eso? Y lo conoce muy bien. Habían 3 o 4 personas que eran magnates de diferentes campos que lo supieron. Y uno era BlackRock. Fíjate. De ese también hablaremos en otro capítulo, porque ese también es interesante. Luego, ¿cómo se llama su fundador? No me acuerdo. Bueno, George Soros también estaba dentro del ajo, que también lo sabía. ¿Cómo se llama la familia? A ver si me puedo recordar con la memoria. Una que se dedica al mercado del petróleo también y a la familia. Una familia. La Rockefeller o la Rothschild. La Rockefeller y la Rothschild esta. ¿La Rothschild también? Está Rockefeller y el tema petróleo y todo eso era más Rockefeller. O sea, sé que eran un grupo pequeño de personas que se dieron cuenta o sabían, o sea, sin pruebas, pero ellos veían que había algo raro y que seguramente es un sistema Ponzi. Se retiraron justo a tiempo antes de que explotase todo eso e hicieron. Se retiraron justo en el momento antes de que explotara todo, pero con beneficio. Y encima se iban el beneficio. O sea, claro, pero también, si te acuerdas, había el magnate inmobiliario. El otro, que era abogado, que con ese sí que hubo más bronca, porque ese era el que sabía que era una escala Ponzi y hacía las jugadas de tal manera, el mete-saca del dinero, jodiendo a Madoff. Y que Madoff era como, te odio, pero es que muchas veces cuando metía pasta era justo en el momento para salvarle el culo. Era una relación amor-odio, me acuerdo de ese documental. Pero sí, había varios, o sea, estaba en el inmobiliario, ese abogado, también había otro, también creo de petroleras, aparte de seguramente los Rockefeller. Sí, sé que había un Rockefeller. Sí. Luego había una parte de inmobiliaria y la otra era de... El abogado este que hemos dicho tal, sí, pero también había más. Sí, había más, pero era sobre todo, creo que 4 personas principales que eran los que... mayores inversores, mayor pasta y mayor todo. Y que más o menos sabían esto. El que más fastidió fue el abogado. Ese fue el que más fastidió a Bernie por el hecho de lo voy a sacar un momento que te va a fastidiar, pero cuando justo voy a meter pasta cuando te salvo el culo, con lo cual es no hemos hablado, pero nos entendemos en la parte de que me estás jodiendo, pero me estás ayudando a la vez. O sea que básicamente era el único, dentro de cabe, que tenía a Bernie agarrado por la bolsa. Eso es. Y ya cuando llegó la crisis de 2008, pues ya todo el mundo dijo, no, estás solo. Eso es lo que realmente pasó. Todo el mundo quería retirar su dinero, el mundo era un caos. Pero es que todo el mundo quería retirar en el mismo día todas las personas del mundo, con lo cual era el peor momento que le pudo haber pasado. Entonces fue un efecto dominó, un efecto cascada, que al final, pues oye, cuando se destapó todo eso, como ya he dicho el proceso, pues nada. Se dio cuenta de que ya estaba acabado. Claro, y ya durante varios años, antes del 2008 y después del 2008, fue cuando tanto, aparte de la SEC, FBI y otras... Sí, pero antes llegaba esa parte. Claro, cuando pasó todo eso, para intentar salvarlo, claro, le avisaba a todos sus contactos de confianza y demás, y todo el mundo dijo, no, te has quedado solo, no, te has quedado solo, no, todo el mundo está retirando dinero, no, no es el momento de invertir. O sea, se quedó totalmente solo, pero porque afectó hasta ese punto. Llegó la crisis a América, o sea, llegó desde América hasta Europa y todos los grandes magnates. Entonces,
Claro, no le queda otra que, bueno, pues ya que estoy acabado, pues con lo que me queda la caja de comisiones, que no era poco precisamente, algo más de 300 millones, que no son pocos, para pagar a sus empleados y por lo menos como finiquito, por así decirlo, decir, oye, antes de que todo el mundo sepa lo que realmente hay detrás, no los voy a subvencionar o voy a indemnizar a todos mis empleados que han estado conmigo todo siempre. Era más como eso, una Por eso digo de que no era mala persona, entre comillas, o sea, en el aspecto de que para él, esto es interesante el documental, para él no defrauda a nadie, es decir, para él no, o sea, aunque sea mentiroso, o que es un sociópata mentiroso, para él no lo hacía de forma no era una maliciosa, no sé si me explico. Sí, por eso. No era una persona mala en el aspecto de eso, de que no tenía intenciones malas como tal. Al final sí que acabó haciendo algo malo por las consecuencias, pero para él era tener éxito a cualquier precio. Eso. Pero no queriendo fastidiar a la gente, pero al final sí que lo acabó haciendo. Pero sin querer haciéndolo. Por lo menos es así como se va a Claro, pero a ver, obviamente, eso, consecuencia, tienes que asumir las consecuencias. Claro. Buenas o malas. Y ahí sí que entraron sus hijos en el despacho. Cuando dijeron, ¿cómo, padre? Pero si estamos en... Primero las cosas como son. Estuvieron investigando. Empezaron a ver cosas. Cuando ya fue lo de dar ese dinero a las comisiones a todos sus empleados, tal, que no sé qué, todo guay, todo risa, que no sé qué, no sé cuántos, hasta que no supieron lo que les venía encima. Obviamente. Pero el proceso es que en ese momento... Sí, pero a lo que me refiero es que, claro, empezó a investigar, tal, que no sé qué. Entonces, cuando el FBI ya contactó con él en plan, te hemos pillado. No contactó. Fueron los hijos realmente los que denunciaron y ya el FBI... No, escúchame. Cuando ya Bernie Madoff, no contactó el FBI directamente, pero cuando ya Bernie Madoff sabía qué tal, fue cuando Bernie estuvo hablando con sus hijos, él mismo se lo declaró a su propia familia, porque como dijimos, su familia no tenía ni idea, su familia se pensaba que era un negocio lícito, legal, y que todo iba bien, y que de hecho la mujer era consultora, ¿verdad? ¿Legal o no? Llevaba una especie de consultoría, si no me equivoco, en un edificio al lado cerca, que también, gestionaba viajes y demás, y de hecho también... activos y demás. Unos activos y demás, pero no, o sea, ella no tenía ni idea, por ejemplo, que hacía en el piso 17 de todo el... Exacto, y los hijos, como dijimos, que también estaban en el piso 19, en el piso oficial, que además eso tampoco lo hemos contado, porque empezó en cierto edificio, pero después cuando fue creciendo la empresa, compró un edificio entero. O sea que todo ese edificio era suyo, no lo compartía empresa con otra empresa. No compartía el piso con otra empresa. Entonces, claro, pues eso. Piso 19, para el público, los hijos trabajaban ahí, mano izquierda y derecha de Bernie. No tenían ni idea de todo esto. Nunca tuvieron acceso al piso 17. Y claro, ya cuando empezaron a ver todo esto, claro, ahí fue ya la, digamos, redada de la FBI. Cuando sí, piso 19, muy bonito, que no sé qué. Y fue la sorpresa cuando entraron al piso 17. Porque si te acuerdas, el piso 17 encima tenía un acceso con tarjetero, que solo tenían X personas por obvias razones. Uh-huh. Y por eso también, por muy curioso que seas, no podías acceder del piso 19 al piso 17. Y claro, porque tú te acuerdas encima la reacción de los agentes que fueron allí. O sea, que era viaje en el tiempo. Pilas además. Y pilas y pilas de esos folios de décadas antes. Claro, el tipo de papel, porque después obviamente se imprimió a lo mejor a lo largo de los años, sí. Pero el material de oficina, los papeles, las impresoras y todo, de los 60, de los años 60. De décadas anteriores. Entonces, claro, era tanto ese viaje en el tiempo como esas pilares y pilares y pilares de folios, de archivadores, de todo. Claro, de todos datos falsificados, porque como bien dijeron en el documental, ni un solo movimiento en bolsa, ni uno. ¿Qué dices tú, macho? Es que es flipante. Ni un solo movimiento y esta foto, esta gente. Entonces, claro, cuando ya empezó a derrocarse todo esto, por una parte, vamos a hacer una división entre familia y pues, el resto de las consecuencias de sus actos. Empezamos primero con la familia. Como dijimos, Bernie, ya viendo que lo han pillado, ya no hay escapatoria, habló con sus hijos, claro. Incluso en el documental uno se cae de culo, ¿no? Diciendo, ¡Papa! ¿Qué has hecho?
A mí me pareció bastante gracioso de que hubo un silencio incómodo un buen rato y solamente rompió su mujer preguntándole ¿qué es un sistema Ponzi? Y ahí empezó la bronca con Sí. todo. Sí, es verdad, porque lo dijo con toda la familia. Y claro, los hijos, perdón por la expresión, cagándose en la y claro, pero a ver, que es normal, o sea, si tu propio padre te tiene engañado de esta manera, y claro, obviamente sabiendo las consecuencias de todos sus clientes, altos, bajos, medios, porque es lo que he dicho, altos, bueno, pues todavía tienen otros activos, pero de medio para abajo, claro, había un montón de familias, como dijimos, que eran los ahorros de la familia durante varias generaciones. Y es que No es que sean los ahorros de toda su vida. No es que sean los había- ahorros de toda su vida, sino de varias vidas, de varias generaciones, que es lo peor. Claro, entonces, claro, como enseñaba el documental, había declaraciones de varias personas, tanto de cualquier lado, ¿no? De Estados Unidos, de origen judío. Judíos había unos cuantos, la verdad. Sí. Incluso te acuerdas de ese rabino que como comentaron, el tema de la cremación, creo que para ellos no se podía hacer, que tenían que estar enterrados y a él lo cremaron. Lo cremaron y encima el recipiente donde está guardado, ahí sigue guardado en una estantería y un despacho de abogados que no había reclamado. Sí, ni siquiera la familia lo quiso, la verdad. Tal fue el engaño que es que los hijos, o sea, después de aquello, Creo no que se quisieron saber nada más de ellos. Sé que, tristemente, uno murió de cáncer y el otro se suicidó. Sí, pero Con el hijo delante. Pero espérate que hay que puntualizar cosas porque quiero comentar cosas, todavía no es el momento. La cosa es, claro que hubo declaraciones de toda la gente, bueno, de varias familias, ¿no? Que comentaron, y claro, la señora esa, por ejemplo, me acuerdo, eso, que mi abuelo, bisabuelo había venido a Estados Unidos, eso, para labrarse una vida, que no sé qué, y al final, pues, tengo que vivir a los 80 años, creo que tenía, en ese momento del documental, viviendo de alquiler en un piso, compartido encima, porque claro, literalmente todos los ahorros de varias generaciones desaparecieron. Bueno, es que nunca existieron al final. Así al igual que aparte de judíos, eso, personas normales, gente de la realeza y demás, con lo cual, claro, eso también, aparte de lo que ya se cocinó con la crisis del 2008, con la burbuja inmobiliaria, claro, ya no era solo que a lo mejor pierdes tu casa, sino que a lo mejor estás incluso en deuda. Y con el tema de la familia, pues lo dicho. Eso, cuando fue a comentárselo a sus dos hijos y a su mujer, sí, ahí está la escena graciosa, pero de la mujer diciendo que es un escalaponzi, no sé, no me entero del clima. Pero sí, los hijos, claro, al final, obviamente sabiendo lo que es eso y todas las consecuencias que es para la propia empresa, los trabajadores, ellos mismos, incluso para para todas las millones de personas que habían estafado. Sí. Básicamente lo dieron el resto de su vida a puntos de decir, cuando se fueron de la oficina donde hablaron, que creo que fue en su casa, en el ático ese de Manhattan, creo que fue la última vez que se vieron. Nunca más se vieron. El único, a lo muchísimo, fue su mujer, antes de que lo arrestaran. Pero, claro, sí, ahí fue también la parte que apareció, que me pareció a mí también graciosa, de la mujer en plan, cariño, yo te quiero mucho, que es una escalaponzi. Eso también me hizo mucha gracia. El amor que es ciego, Joder, y tanto. Nada, pero bueno. Y después, pues eso, resulta que después, si no me acuerdo mal, claro, es que, a ver, digamos, tengo aquí los datos. En 2009 se declaró culpable de 11 delitos federales, incluyendo fraude, lavado de dinero, perjurio y robo. Vamos, que obviamente si tú lo declaras, pues se te baja, ¿no? Te relajan un poco con la sentencia y tal. Relajaron mis... Bueno, se 150 años de cárcel, la pena máxima posible, vamos, y no le echaron más años porque no se podía. Nada, y de hecho murió hace poco, en 2021, con 82 años. Y y también estuvieron colaborando, ¿no? De cómo pasó todo, lo estuvo explicando y demás. El documental hicieron desde la cárcel, haciendo su biografía y demás, dando un poquito cómo empezó y demás, por lo menos para, bueno, no como lavar la cara, que yo creo que también un poco es buena intención, pero simplemente es mostrar, oye, mira, esto es lo que realmente pasó, o intentar de, como digo yo, es el de, soy un villano pero no un monstruo, ¿cómo decirlo?
Claro, y yo creo que también una de las pequeñas razones que a lo mejor también puedo tener es, vale, he hecho esto, como hemos dicho, no creo que sea mala persona, maliciosa, un villano como tal. Bueno, un villano sí, pero no un monstruo, como el monstruo de Wall Street, que en realidad se llama así. Pero creo que también lo hizo en plan, intentad ver las cosas para que esto no se repita. Claro, pero aquí, que luego más tarde si quieres lo podemos hablar mejor, con la reflexión que nos quedamos, porque claro, una cosa está, y hablando ya hasta aquí, vale, lo que ha hecho, ahí está, el daño está hecho. Pero luego, si quieres lo podemos hablar mejor, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos para intentar volver a solventar, para recobrar la confianza en Wall Street, para reparar todo el daño causado y sobre todo esa cantidad de dinero perdido que muchas familias han perdido. Bueno, más que sobre todo también en Wall Street, también fue sobre todo con la SEC. Claro, perdió confianza, la SEC, que supuestamente es la encargada de que esto no pasara y la pasó. Reguladora de esos temas. Que es la que regula precisamente esos temas y que al final no hicieron Fueron su trabajo, fueron unos incompetentes. Incluso exigieron que se cerrase la SEC, porque ¿para qué vamos a gastar dinero en impuestos en algo que no sirve para nada? Bueno, aquí en España hay muchas cosas que aquí también no es el mejor ejemplo de eso. ¿Verdad, Estefan? Gracias, nuestro técnico de confianza. Pero bueno, sí. Pero mira, el impacto, pues se ha visto miles de familias arruinadas, grandes bancos, tanto europeos como estadounidenses, quebrados totalmente, fundaciones benéficas y ONGs cerraron porque todo su dinero estaba ahí puesto, y sobre todo eso, la pérdida de confianza entre la SEC y Wall Street a la hora de invertir, a la hora de regular, con lo cual eso hizo, por eso digo que no solamente fue una crisis inmobiliaria, sino también financiera, porque realmente afectó todo el sistema financiero global. Empezando por el inmobiliario y acabando por prácticamente toda la vida cotidiana, todo lo que es el mercado de préstamos, el bancario, todo lo que se regula, todo lo que fluctúa y mueve el dinero, colapsado. Pero que al final, es que es eso, bueno, incluyendo ya todas las cosas que se cocían con la crisis del 2008, es que claro, no sé si decir que es el detonante, pero fue una gran parte de toda esa crisis. Eso también es verdad. Sí, pero sin embargo, o sea, ahí no acaba la cosa, porque luego, para solventar todo esto, el gobierno dijo, vale, hay muchas familias que han perdido su dinero, pero es que también hay familias y hay gente que gana dinero. Entonces... que designaron al responsable de... Claro, dijeron, vale, ya tenemos un culpable que es animador, ya está en la cárcel, vale, ahora falta recuperar el dinero. Pues no se ocurrió otra forma mejor de hacerlo. A ver, tampoco tengo las respuestas para todo. Pero la solución que hicieron tampoco me parece la mejor aceptada, que es coger a gente que había ganado dinero lícitamente, es decir, antes de que pasó todo eso, y a lo mejor familias enteras o las familias de sus padres, de sus abuelos, que habían empezado con Madoff, ganaron dinero, se compraron una casa, tal. Ahora, cuando salió la sentencia y salió todo esto, el gobierno que dijo, vale, tú has ganado dinero, pues ahora vas a devolver los beneficios para que coges ese dinero y dáselo a la persona que ha perdido dinero. Con lo cual, al final, nadie gana. ¿Qué pasa? Había gente que había ganado dinero, que utiliza ese dinero pues, para comprarse su casa, su jubilación, su segunda residencia. Y sí, muchas familias acaban arruinadas por culpa de Madoff, pero es que también el gobierno de Estados Unidos arruinó todavía más a la gente que había conseguido beneficios antes de todo eso. Y al final fue un doble golpe, a la gente que perdió y a la gente que ganó y luego le hicieron perder. Es decir, uno fue por causa de Madoff y otra vez por causa estatal del gobierno. Con lo cual, doble crisis para mí. A mí es así como yo lo veo yo. No sé cómo piensas tú, Rudy. Me estoy muriendo. Tú bebe agua, tranquilo. Mira. Acabo de recuperar de un resfriado y estoy... ¡Uy! Ahí, por ejemplo, también me acuerdo de esa declaración que sois familia. Esa pareja que era mayor de edad. Tenía en la casa y que de un día para otro, cuando ocurrió todo esto, escuchando en la voz, ¿no? Que estoy... Mejor. Vaya tela. Aquí al natural. La cosa es, tienes tu casa, estás pagando las cosas, tienes tu ahorro para tu jubilación y demás. De la noche para mañana, adiós, muy buenas, todo. Básicamente. Y claro, a ver, esa gente que es normal, claro, pero eso. La idea de quitar a la gente que había ganado, porque muchos de ellos, como ya hablamos, era gente que, por lógica, se imaginaba que ya era un escalapón y se fueron a tiempo para ganar y demás. Como por ejemplo, el abogado.
o el de inmobiliaria o el del petróleo. A esa gente fueron a los que fueron a intentar obligarles a tal, porque si no también iba. Porque estaban confabulados y dijeron, bueno, vosotros habéis sido copartícipes. Indirectamente, porque técnicamente no habían hecho una confabulación con Madoff. Esa es la cosa. Al igual de que cuando se destapó todo y empezaron a arrestar gente, sobre todo del piso 17, y a los del 19 para declarar, aunque no supieran nada, porque tal, los informáticos estuvieron inculpados de... Bueno, inculpados, le presentaron cargos de colaboración o confabulación involuntaria. Confabulación voluntaria y por tanto fueron exentos de culpa porque... Bueno, no, pero algo... No, tuvieron pena. No me acuerdo exactamente si era tal, pero era como, vale, tú no sabías nada, pero sabías que algo raro había, pero no has hecho tu deber ciudadano de notificarlo para poder investigarlo y poder hacer algo al respecto. Entonces, sí, claro. Pero justo que hablando de esto, acabo de acordarme. Sí, pero lo exoneraron, ¿sabes por qué? Porque entonces tendrían que también exonerar a la SEC por ser incompetente, porque al igual que esos informáticos, tampoco, como dices tú, sabían algo, pero no hicieron como la buena ciudadanía de avisar. Pero luego este matemático que hacía algoritmos y demás avisó a la SEC de lo que estaba pasando, de que investigaran demás y fueron incompetentes, con lo cual si hubieran presentado cargos, si hubiesen... Yo creo que sí que algo les pasó. No exactamente qué, pero sé que no era lo que ellos pensaban que iban a hacer, es decir, lo que habían pactado la fiscalía o la parte acusadora, además, etcétera. Fue al final mucho menor, porque entonces, por ley, tendría que reconocer también que la SEC era incompetente y había una crisis y ya política. No solo cerrarlo, sino presentar cargos contra la SEC. Eso es, que encima esa es otra, que muchas familias, claro, culpan a la SEC de que eran unos inútiles, que se gastaban el dinero sin impuestos para nada. Normal. Lo dicho, aquí en España no es el mejor ejemplo, pero normal. Bueno, aquí tampoco en España. Seamos aquí. Y ya si entramos en detalle, arden las calles aquí otra vez. Pero bueno, nos quedamos con esa idea y bueno, que quede sobre todo claro de que de los errores se aprenden. No, por favor, no montéis un sistema. Pero bueno, básicamente así para saber un poquito en vista general cuáles fueron las consecuencias, ¿no? El impacto de la acción de Madoff. Tenemos a miles de familias arruinadas, eso que dijimos, tanto pérdidas de casa como pérdidas de ahorro de generaciones enteras. Grandes bancos europeos y estadounidenses con pérdidas millonarias y obviamente muchos de ellos tuvieron que cerrar, despedir. Quebraron. Fundaciones benéficas y ONGs que también tuvieron que cerrar porque ese dinero también estaba a manos de Madoff. ¿Qué dices? ¿Asociaciones sin ánimo de lucro con dinero para invertir? Bien, suena raro. Bueno, pero a ver, es un respaldo al final y al cabo que tienen. O sea, tú piensas que los ONGs reciben dinero, claro, lo guardan en una cuenta corriente o mira, si te da una rentabilidad constante aquí por lo menos para que no tener que estar viviendo de las donaciones. Ya, pero quieras o no, suena raro. Suena raro, porque aparte también te digo, también he estado conocido gente que también, hablando, ¿no? Me ha comentado ciertas cosas de ciertas... No me ha dado nombres y prefiero que sea así. Ciertas asociaciones sin ánimo de lucro que sus movimientos de inversión también eran raros. Y digo, aquí huele raro. Lo voy a decir. Roja. Tranquilo, luego editamos esta parte y haremos como que no le di. Lo hemos hablado. Nada, luego se No, sí que pasa. Bueno, y aparte, pues obviamente, pues la pérdida de confianza como Wall Street y el sistema financiero. Así que, pues nada. Y ahí, pues eso, Bernie Madoff se fue a la cárcel, supuestamente 150 años, cosa que no, obviamente. Hasta su muerte. Dijiste 2021, ¿no? Hasta con los 82 años. Sí. 72 años. Y... Ah, bueno, sí, es verdad. Y lo de los hijos. Que básicamente, obviamente la familia fue odiada, aunque ellos no supieran nada. El resto de como suele pasar con estas cosas de personajes públicos. Por mucho que tú digas que no sabías nada, la gente no se lo va a creer. Entonces, claro, pues por esa presión, uno de los hijos se suicidó, pero claro, ahorcado en su apartamento, si no me acuerdo mal, pero
básicamente ahí lo sarcástico, digamos, de la situación es que, si no me acuerdo mal, desvivió el mismo día que le pillaron a Bernie y lo detuvieron. Como Para hacer el daño. modo de protesta hacia su padre, básicamente. Quería vengarse, por así decirlo. Y Ahora luego el otro hijo. Y después el otro hijo que murió por cáncer. Sí, pero es que lo irónico de este otro hijo, él ya había pasado ese cáncer, ahí no me acuerdo de qué tipo era, ni qué cáncer era, pero sé que sufrió un cáncer, lo superó y luego por culpa de esto de su padre, pues volvió a aparecer síntomas de cáncer y esta vez luego le dijo a su pareja en aquel entonces, hago como que el cáncer antes sí que lo pude superar por mis propios medios, pero este no lo puedo superar porque a veces no le he ocasionado yo. Como diciendo, hay cosas que no se pueden reparar y por culpa de mi padre no voy a volver a recuperarlo nunca. Y la madre. Luego, la madre, Bueno, la madre, mujer. sí, la madre, la mujer. La mujer, claro, estuvo viviendo en la casa en ese ático hasta que ya fue embargado, cuando ya siguió el FBI con tal y demás. Y al final, si no me equivoco, terminó viviendo en su propio coche, como un mendigo prácticamente. Sí, porque el resto de los familiares tampoco querían ni verla. Claro, o sea, los hijos le dijeron a su madre, a la mujer de Bernie, o nosotros o él. Y al final, bueno, su madre intentó jugar a dos bandas, pero al final, pues mira, se quedó con su marido. Al final, sí fue. Y se rompió la familia entera. Hasta que lo arrestaron. Y ya, pues, así acaba la historia. Así que a nivel de familia, pues un poco triste como acabó. Pero bueno, como bien hemos dicho aquí, son las consecuencias de los actos. Totalmente. Entonces, pues bueno, de toda la historia de Bernie Madoff, aparte de las consecuencias que hemos sufrido nosotros, creo que también podemos aprender ciertas cosas, como por ejemplo eso, ¿no? La típica que te dice tu madre de si algo suena demasiado bien para ser verdad, pues seguramente no lo sé. Después, por ejemplo, rentabilidad constante. Pues sí, lo que hemos hablado de los mercados volátiles, sí, hay subidas y bajadas. Si es todo subida, hay algo raro. Si te dice alguien que vas a tener una rentabilidad X toda la semana, todos los años. Y sin bajadas. Y sin bajadas, digo, uy. Y si te metes, que sea saliendo a tiempo. Y sin que venga después el otro a quitarte tu dinero. Luego, pues también nos dejamos con que la reflexión de que hay que diversificar, no poner huevos en una cesta, como hicieron mucha gente, meter todo el dinero a Bernie, que sin embargo, si lo piensas, es un poquito como el crack del 29. Sí. Que todo el mundo, claro, era los felices años 20, todo el mundo quería invertir porque todo el mundo ganaba dinero, hasta que con el sopetó, claro, todo el mundo metió todos sus ahorros en el mismo sitio y cuando cayó, desapareció el dinero. Entonces, claro, aquí nos enseña que hay que diversificar precisamente para evitar esto. Por lo menos, si metes en 5 cestas, por ejemplo, te cae una, bueno, que tienes una, pero te quedas con las 4. Y las 4 siguen creciendo en beneficios, con lo cual haces balance y encima seguramente que acabas incluso en beneficio. Así que lo importante y la clave es también diversificar. Y ya para acabar, pues sobre todo es transparencia. Bernie en este caso, pues no era para nada transparente, era exclusivo, no preguntes de mí, no hables de mí, no hables de lo que yo estoy haciendo. Si me preguntas, te vas. Si me preguntas, te vas, pero transparencia. Así que si alguien no te muestra transparente, no te muestra cómo trabaja, no te muestra los números, no te muestra cómo operan, aleja. Hombre, ahora entendiendo que habrá ciertos secretos que no pueda enseñar por obviamente su método de inversiones, que al final si te lo copian, pues, ¿sabes? Claro, porque el matemático lo que él buscaba, claro, él fue contratado, este matemático, para que le investigaran también, aparte por el FBI, pero también por otro lado, contrató con varios, por así decirlo, ricachones de otros fondos en Europa, en otros sitios del mundo, para que investigaran a Madoff cómo operaba, para así cogerles, copiarles su técnica de cómo invierten para así también generar su propia firma y hacer la competencia. Claro, que cuando vieron de que realmente no había nada detrás, no había movimientos de bolsa, no había nada tal, ahí dijeron, uy, cuidado que aquí tal. Ahí fue cuando ya empezó con todo la serie y demás, y para abreviarlo un poco mejor. Así que bueno, esperemos que este primer episodio temático os haya gustado, porque básicamente ha sido uno difícil de tratar. No porque nos cause ahora mismo un rechazo, sino porque... ¿Cuánto hemos estado? 1 hora y... A ver, estoy de seguido, así que perfecto. Pero vamos,
al final, pues eso, nos quedamos con las lecciones que os hemos comentado. Y pues eso, saber que hay que, si hay que invertir, hay que hacerlo de forma inteligente. Eso, lo que hemos dicho en otros capítulos. No dejar el dinero quieto, pero trabajando de forma inteligente y sabiendo obviamente cómo funciona, cómo tal, que no sé. Y por esto mismamente, por lo que le decimos siempre a nuestros llegados, a también pequeños lobeznos, cualquier cosa que haya que hacer, edúcate. No dependas de otra gente, que si ya, pues eso, cosas avanzadas, como por ejemplo que a nosotros nos pidáis una asesoría para ayudaros con lo que necesitéis, perfecto. Pero también la propia persona también tiene que saber, al menos un poco, qué es lo que está haciendo. Porque esto es lo que hablamos con los sistemas educativos. Dejan tonto, dependes de la persona que sabe. Y por eso también en cierto momento hablaremos del señor Rockefeller, el que dijo la frase célebre de que era una nación de trabajadores y no de pensadores. Así que ya lo hablaremos en su momento, pero quedaros en esa parte de lección de que vosotros mismos también tenéis que pensar por vuestra propia cuenta, pensamiento crítico, saber que hay que hacer las cosas con cabeza, sabiendo y consultando a la gente, que sepas que sí puedes confiar en lo que te enseñe, en lo que te proponga de hacer y demás. No significa vivir con miedo, obviamente, pero sí con cuidado, siendo sensatos. Siendo sensatos e inteligentes. Importante. En una cosa no quita la otra, como dicen anteriores. Así que nada, lobeznos, esperemos que os haya gustado este episodio de Aullidos de Riqueza con el nuevo formato temático documental. Ya os haremos, todavía estamos viendo cuál va a ser el próximo, porque tenemos unos cuantos, como el de los tulipanes, o bueno, mismamente Rockefeller, o más personajes como, yo qué sé, JP Morgan. Hay un montón para elegir. Así que nada, Pablo, como siempre un placer. Igualmente, Rudy. Mentira, pero bueno. ¿Por qué no podemos insultar en cámara, que si no? Así que nada, nos vemos para el siguiente capítulo, la próxima semana. Esperemos que os haya gustado muchísimo. Y cada 2-3 semanas iremos trayendo más secciones así documentales para que sepáis más del tema. Así que nada, dicho esto, nos despedimos. Hasta la próxima semana. ¡Au! Cada aullido deja una huella, cada historia enciende un nuevo camino. Recuerda, el espíritu del lobo se convierte en leyenda y la leyenda nunca muere. Esto fue Aullidos de Riqueza. Nos vemos la próxima semana, queridos lobeznos.